Ok, entonces vamos a seguir con la introducción a la inferencial que veníamos viendo y vamos a ver cómo podemos empezar a usar esto para, por medio de estimación e hipótesis, empezar a sacar conclusiones acerca de la población de interés. Entonces, estimación puede ser de dos maneras, puntual o por intervalo. Puntual es la típica que se hace por lo general, se saca una muestra, se le saca una media, se le saca una desviación estándar y se describe esa muestra por medio de esos valores puntuales. No se le da un intervalo a ese valor, que simplemente es un valor. Por intervalo, entonces, a ese estadístico, a ese estimador que determinamos, que calculamos a partir de una muestra, vamos a determinarle un intervalo de confianza. Entonces, a la media, a la varianza, desviación estándar, podemos determinarle un intervalo de confianza, el cual me va a dar una idea de la dispersión de los datos que obtuve a partir de mi muestra. Entonces, en términos generales, el estimador puntual más robusto va a ser el que no presente ningún sesgo, o sea, que esté por lo general centrado en ese parámetro de interés, y el que tenga mayor eficiencia, o lo que quiere decir que tenga menor varianza y por ende un error estándar menor, o sea, que haya una mayor certeza sobre el valor de ese parámetro. Por intervalo, y este es el que vamos a usar más, entonces lo que vamos a definir es un nivel de significancia o un grado de confianza sobre el cual queremos hacer una aseveración para ese parámetro. Entonces me voy a adelantar aquí un poco y dice que 1 menos alfa es el nivel de confianza o grado de confianza. Eso por lo general, si han escuchado 95%, 99% de confianza, es ese nivel de confianza. Entonces ese alfa es el que por lo general nos va a determinar ese nivel de confianza, y el alfa que más se tiende a utilizar es el del 0.05 o 5%, que nos daría un nivel de confianza del 95%. Lo que estamos haciendo con un intervalo de confianza es calculamos nuestro valor puntual, nuestro estimador puntual, y le vamos a asignar un límite inferior y un límite superior de acuerdo a los datos de nuestra muestra. Entonces, este intervalo lo que nos va a indicar es la dispersión sobre esa estimación puntual, o sea, la incertidumbre. ¿Qué incertidumbre tenemos sobre ese dato puntual? Entonces, esto es mucho más representativo y también honesto de reportar que simplemente decir la media es tanto. Si esa media pues puede variar mucho, entonces no hay mucha confianza sobre ese parámetro. Entonces, de manera general, los intervalos de confianza es el intervalo que va a contener el estadístico o el estimador que estamos analizando de la población el 1 menos alfa por ciento de las veces que se tome una muestra. No es que tenemos un 95% de confianza que la media o que la desviación o que el estimador, el estadístico que estoy calculando está en ese intervalo. La media está o el estadístico está o no en ese intervalo. Lo que quiere decir el intervalo es que ese es un intervalo de muchos y que a la larga, si hago varios intervalos, el 95% de esos intervalos, o sea, el 95% de las muestras y el intervalo que obtengo a partir de esa muestra va a contener
el estadístico o el parámetro de la población. ¿Sí? Yo tomo una muestra y esa muestra la saco un intervalo. Esa muestra o contiene o no contiene, ese intervalo contiene o no contiene al parámetro. Yo no sé. Yo lo que sé es que ese puede ser uno de esos 95% de intervalos que contiene a la media o al parámetro. ¿Ok? Esto se puede ver mejor representado con esta animación. Entonces aquí lo que se tiene es la línea punteada es la media poblacional, y lo que voy a hacer es tomar diferentes muestras, cada una de tamaño 15, y voy a contar, como se va a contar aquí, si contuvo o no a la media poblacional, que en este caso es 0. Entonces aquí el punto va a ser mi estimador puntual y la longitud de las barras va a ser mi intervalo de confianza, que en este caso está para que sea el 95%. Los rojos van a ser los que fallan ese parámetro poblacional y los negros son los que contienen ese parámetro poblacional. Pero esto es algo que está controlado. Yo sé cuál es mi población, saco aleatoriamente una muestra y sé, porque sé cuál es la media de mi población, sé si mi muestra contiene o no. Mira, pero entonces aquí lo que vamos a ver es que la cobertura del intervalo de confianza va a hacer que a la larga el 95% de esos intervalos de confianza va a contener la media. Yo puedo tener un intervalo de confianza que contiene a la media o no. Entonces aquí es donde uno no sabe qué es lo que tiene, porque no sabe cuál es ese parámetro poblacional. Uno lo que está diciendo es que el intervalo de confianza que yo calculé puede ser uno de ese 95% de intervalos de confianza que pueden capturar esa media. ¿Okay? Yo no sé si la estoy capturando o no. Yo espero que la esté capturando y espero que este intervalo que yo esté calculando sea uno de ese 95% que tiende a calcular la media. ¿Okay? Entonces vemos que cuando se le deja correr, en la mayoría de las veces los intervalos contienen a esa media, algunas veces mucho más centrada, otras veces un poco más alejada, y hay unos cuantos que no contienen o no logran cubrir esa media poblacional. ¿Sí? Entonces, yo cuando saco una muestra, puede que mi muestra sea una de esas que sí lo contiene, puede que sea una de esas que no lo contiene. Yo lo que espero es que sea una muestra que sí lo contiene, y lo que estoy tratando es de reducir esa incertidumbre sobre ese parámetro poblacional que a mí me interesa. Entonces ven a la izquierda cómo hay 16 intervalos que han fallado la media poblacional, hay 300 y pico que lo han incluido, y de manera general, en este caso el 95% de las veces esos intervalos capturan esa media poblacional. Entonces, eso era para que vieran claramente qué es lo que estamos haciendo. Yo cuando saco una muestra estoy simplemente sacando un intervalo, pero puedo sacar otra muestra y voy a obtener otro intervalo. Entonces, yo no sé si el primero y el segundo, cuál es el verdadero. Yo solo sé que hay 95% de probabilidad de que ese intervalo sea uno de esos que contiene a mi media poblacional.
Que vamos a ver entonces cómo empezar a calcular esos intervalos de confianza. Eso va a depender del estadístico que queramos calcularle el intervalo de confianza y de que conozcamos o no acerca de la población. Por lo general lo que más intentamos estimar es la media. Recordemos que si se conoce la desviación estándar de la población, sea sigma, entonces utilizamos el estadístico z. Entonces lo que hacemos es realmente simplemente despejar la fórmula para encontrar un intervalo para esa media poblacional μ. Entonces simplemente se despeja, como se muestra aquí en la diapositiva, y se tiene que el intervalo va a ser esa media muestral más menos un margen de error, donde el margen de error va a ser z alfa medios por el error estándar. Recordemos que el error estándar es la desviación entre la raíz del tamaño de la muestra. ¿Por qué z alfa medios? Porque vamos a buscar donde la mitad de ese error, digámoslo así, esté a la izquierda y la otra mitad a la derecha, ya que uno esté en la cola derecha y la otra mitad esté en la cola izquierda. Entonces, por eso es que es alfa medios. Recordemos que alfa por lo general va a ser 0.05. Entonces, el alfa medios va a ser 0.025 o 0.975. Entonces tengo 2.5% a la izquierda, 2.5% a la derecha y un 95% en la parte central de esa distribución. Si nos vamos a la tabla y buscamos el z para 0.025 o 0.975, vamos a ver que es menos 1.96 y 1.96. ¿Por qué? Porque es simétrica alrededor de 0. Entonces el z alfa medio va a ser simplemente positivo aquí y negativo aquí, pero va a ser siempre el mismo valor. Entonces si buscamos el valor z para 0.025% de probabilidad y para 0.975 de probabilidad, entonces vamos a ver que nos da 1.96. Estos son ya establecidos, no cambian. Vamos a ver que con el t sí va a cambiar de acuerdo a los grados de libertad. Entonces, por lo general, escogemos un nivel de confianza de acuerdo a un alfa y de acuerdo a eso escogemos un valor crítico z alfa medios, que es el que nos va a cambiar ese margen de error. Entonces, veámoslo con un ejemplo. Se encuentra que la concentración promedio de zinc de una muestra de 36 sitios es de 2.6 gramos por litro. Calcule el intervalo de confianza del 95 y 99% para la concentración media del zinc, suponiendo que la desviación estándar de la población es de 0.3 gramos por litro. Entonces tenemos media muestral 2.6, desviación poblacional 0.3. Tenemos los datos y recordémonos que para un 95% el z alfa medios es el z para el 0.025 en valor absoluto y eso nos da 1.96. Entonces simplemente lo introducimos en la fórmula, nuestra media más menos z alfa medios por el error estándar, que sería 0.3 dividido por la raíz de 36, y eso nos da que la media tiene un intervalo de confianza del 95% de 2.5 y 2.7. Si hacemos el intervalo para el 99% de confianza, lo único que cambiamos es el z alfa medios y vemos que como el z alfa medios es más grande, nuestro intervalo de confianza se expande. ¿Eso por qué? Porque si queremos estar más seguros de que lo incluye, entonces el intervalo de confianza pues va a ser más grande. Entonces de nuevo aquí
simplemente es cambiar los valores en la fórmula de acuerdo a ese valor crítico de zeta alfa medios y el error estándar. La forma de reportarlo entonces va a ser esta: el nivel de confianza, en este caso 95%, CI de confidence interval, y entre paréntesis cuadrados se pone cuál es ese intervalo de confianza. Cuando queremos estimar la media pero no se conoce la desviación poblacional, entonces usamos el estadístico T, y de manera similar simplemente despejamos, y va a ser muy similar con respecto a la fórmula anterior, solo que nuestro margen de error ahora va a estar determinado de acuerdo a un T alfa medios y a la desviación estándar de la muestra. Nuestro error estándar muestral de acuerdo a la desviación estándar de la muestra. Y aquí T va a estar en función de los grados de libertad, o sea, del tamaño de la muestra. Entonces, de manera similar, vamos a tener un valor T, donde tengo el punto 0.25 aquí a la izquierda y el punto 0.25 aquí a la derecha para un 95%. En este caso, con la Z y el T, vamos a ser simétricos sobre esa media. Entonces, con otro ejemplo, vamos a ver. En una población con distribución normal se toma una muestra de 4 observaciones. Ven que es muy baja el tamaño de la muestra. Esa es otra de las razones para usar la distribución T. Entonces se tiene los 4 valores y se pide encontrar un intervalo de confianza para la media poblacional con un 90%. Entonces esa media nos da 10.9, una desviación estándar de 1.21, y tenemos que encontrar nuestro valor T alfa medios, que en este caso alfa es 0.1, entonces alfa medios 0.05, y nuestro T al alfa 0.05 para 3 grados de libertad, ponemos que los grados de libertad es el tamaño de la muestra menos 1, 4 menos 1, un T al 0.05 para 3 grados de libertad nos da 2.35. Ese es el que metemos en la fórmula, nuestra desviación muestral, nuestro tamaño de la muestra, y nos da un intervalo de confianza del 90% de 9.54 a 12.41. Entonces este sería el intervalo de confianza que reportamos para este ejemplo. Para la varianza, entonces usamos el estadístico chi-square o chi cuadrado, y de nuevo lo que hacemos es despejar simplemente esa varianza poblacional. Entonces aquí va a estar de nuevo en función del chi-square, entonces el chi-square, valor crítico del chi-square a alfa medios, y 1 menos alfa medios, y va a estar en función de los grados de libertad. Entonces recordémonos que esta distribución chi-square no es simétrica sobre 0. ¿Por qué? Porque la varianza y la desviación estándar son valores positivos, no pueden ser negativos. Entonces lo que hacemos es, en esa distribución chi-square, de nuevo asignar un 2.5% a la cola superior y un 2.5 o un alfa medios a la cola inferior. Okay, veámoslo con ejemplo. Entonces tienen los siguientes pesos de 10 paquetes de semillas, y ahí están los valores. Calculo un intervalo de confianza del 95% para la varianza de todos los pesos de este tipo de paquetes de semillas, y suponga una población normal. Entonces, si agarramos esa muestra, le sacamos la varianza, nos da 0.286. Entonces, para un 95% y un grado de libertad de 9, cuando el tamaño de la muestra es 10, entonces el grado de libertad es 9. Entonces, si nos vamos a la tabla, buscamos el chi-square 1 menos alfa medios,
1 menos 0.05 entre 2 nos da 0.975. Entonces buscamos el chi-square para 0.975 y para 0.025. Y esos son los que usamos en nuestra fórmula. Entonces sustituimos el tamaño de la muestra, efectivamente los grados de libertad, nuestra varianza muestral y nuestros valores críticos. Entonces una vez hacemos el cálculo, nos da un intervalo de confianza para la varianza al 95% de 0.14 a 0.95, y si sacamos la raíz cuadrada de esto para la desviación estándar, entonces nos da un intervalo de 0.37 a 0.98. Entonces aquí se hace la estimación sobre la varianza, porque es el estadístico poblacional, y a ese le podemos sacar la raíz cuadrada para sacar la estimación sobre la desviación estándar. Y para la proporción de dos varianzas, entonces usamos el estadístico F con esta fórmula que está acá, donde vamos a tener la relación entre las varianzas y un par de estadísticos críticos de F en función de los grados de libertad. Entonces, de nuevo, con un ejemplo, tenemos dos poblaciones o muestras, N1.15, N2.12. La desviación estándar, aquí no está la desviación estándar, no varianza, pero tenemos que usar la varianza. La desviación estándar de la muestra 1 es 3.07 y de la muestra 2 es 0.8. Entonces calculo el intervalo al 98%. Entonces tenemos 98% alfa 0.02 y los grados de libertad serían B1 14, 15 menos 1, y B2 11, 2 menos 1. Buscamos los valores críticos, que van a ser los F alfa medios intercambiando los grados de libertad, y eso nos da 4.3 y 3.87. Lo sustituimos en la fórmula. Aquí estoy elevando al cuadrado las desviaciones estándar porque ocupo las varianzas, y eso me da un intervalo de confianza para la relación de varianzas, y le saco la raíz cuadrada y me da un intervalo de confianza para la relación de las desviaciones estándar. Aquí lo que estoy buscando, o vamos a ver más adelante con más detalle, lo que estoy buscando es si ese intervalo contiene 1, ¿verdad? Porque si el intervalo contiene 1, quiere decir que 1 es un valor probable, y ese 1 lo que quiere decir es que esas desviaciones o varianzas son iguales. Entonces, como en este caso las varianzas y desviaciones estándar, sus intervalos de confianza no contienen 1, entonces las varianzas y desviaciones estándar no son iguales. La hipótesis es la forma en que la mayoría de las veces se hacen estas inferencias acerca de una población. Entonces se hacen hipótesis, ¿por qué? Porque nunca se sabe con certeza. Entonces siempre vamos a tener una hipótesis nula, que va a ser la que queremos contrastar. Por lo general, la que estamos deseando no sea cierta la mayoría de las veces, y generalmente va a indicar que un parámetro poblacional tiene un valor específico cuando estamos para un solo parámetro, o cuando estamos haciendo diferencias, que no hay diferencia entre muestras o entre grupos. La hipótesis alterna es la que se opone a la hipótesis nula, y generalmente especifica que el parámetro poblacional simplemente tiene un valor diferente al que se está estipulando en la hipótesis nula. Entonces, con hipótesis podemos tener dos resultados, dos conclusiones. O se rechaza H0 a favor de H1, y esto puede darse debido a que tenemos suficiente evidencia en los datos, o simplemente es una muestra al azar,
o no se rechaza H0. Vea que no se acepta H0, no se rechaza. No se rechaza debido a que no tenemos evidencia suficiente, que la muestra no es representativa, o sea que no es lo suficientemente grande, a que pues no hay una diferencia, o sea que es ese, o sea, que puede ser la hipótesis nula, o sea que puede la hipótesis nula ser verdadera o al azar, ¿verdad? Pero entonces vean que no decimos que se acepta H0, sino que no se rechaza, o sea, puede ser verdadera. Y con esto podemos tener dos tipos de decisiones correctas y dos tipos de errores, como se muestra en la tabla. Entonces, esos dos tipos de errores, el tipo 1, y aquí es donde va a aparecer ese alfa. Mira, el alfa es el error tipo 1, que es cuando se rechaza una hipótesis nula verdadera, y el tipo 2 es cuando decidimos a favor de una hipótesis nula que en realidad es falsa, que sería este otro caso. Entonces no rechazamos, pero debimos haber rechazado. Alfa es rechazamos H0 cuando no debimos haber rechazado. Entonces por lo general el alfa es el que más se usa porque queremos estar más seguros de que no rechazamos H0 cuando no es necesario rechazarlo. La potencia de un análisis es 1 menos beta, o sea, beta es el error tipo 2, y es la probabilidad de tomar una decisión correcta y rechazar H0 cuando es falsa. Por lo general se estima de un 80%. Ambos tipos de error se pueden reducir aumentando el tamaño de la muestra, pero si queremos reducir un tipo de error con el mismo tamaño de la muestra, lo que vamos a hacer es aumentando el otro tipo de error. Entonces, la mejor manera es simplemente recolectando más datos. Con hipótesis podemos tener un contraste bilateral o hipótesis de dos colas, que se le llama. Y entonces la hipótesis nula es que ese parámetro tiene cierto valor y la hipótesis alterna es que es diferente. Entonces aquí donde vamos a tener zonas de rechazo y valores críticos a la izquierda y a la derecha en mi distribución. Puedo tener un contraste unilateral o hipótesis de una cola donde va a ser unilateral izquierda si voy a decir que mi, mi parámetro es menor al valor establecido, al valor que yo estoy comparando, o unilateral derecha si digo mi hipótesis alterna que ese parámetro es mayor que ese valor que estoy proponiendo. Y de forma general, para ambos casos, contraste bilateral o contraste unilateral, si mi estadístico cae en la zona de rechazo o es mayor que mi valor crítico, entonces se rechaza H0 en favor de H1. Esto por lo general se demuestra o se presenta por medio del valor P. Este valor P es la probabilidad de obtener un resultado tan extremo como el observado si H0 es verdadero. O sea, esto está completamente en función de la hipótesis nula. No es la probabilidad de que H0 o que la hipótesis nula sea verdadera. Entonces la probabilidad de encontrar un resultado tan o más extremo dado que la hipótesis nula es verdadera. Y va a depender del tamaño de la muestra. A mayor tamaño de la muestra va a ser más fácil rechazar H0. ¿Por qué? Recordemos que esto está en función del error estándar. El error estándar está en función de la desviación y el tamaño de la muestra. Entonces digamos que nuestra desviación no cambia por alguna razón, pero mi tamaño de muestra pasa de ser de 4 a 16. Con esto mi error estándar se va a reducir en la mitad.
Entonces vean que simplemente por tener más datos mi error estándar va a ser más pequeño, entonces ese error estándar va a ser más restrictivo. Con una muestra más grande ese error estándar va a ser más pequeño y va a ser más restrictivo, y entonces voy a tener mayor probabilidad de rechazar H0. ¿Cómo decidimos si rechazamos H0 o no? Entonces ya mencioné que puede ser si el valor crítico, mi Z, mi T, mi Chi-square, mi F, es mayor que mi valor crítico, y eso se relaciona con el valor P. Acordémonos que esos valores críticos van a estar en función del alfa. Entonces, digamos, para un alfa de 5%, entonces quiere decir que si mi P, mi valor P, es menor a 0.05, entonces voy a rechazar H0. ¿Sí? Y eso va a estar en congruencia con que mi valor obtenido va a ser mayor que mi valor crítico al 5%. Aquí hay un par de ejemplos en cómo podemos encontrar este valor P. Tenemos un alfa de 0.05 y tenemos la aseveración de que este parámetro es mayor a 0.25, y tenemos un valor Z de 1.18. Entonces, como estamos diciendo, pues esta es nuestra hipótesis alterna, que P es mayor que 0.25, es una prueba de cola derecha. Cuando es una prueba de cola derecha o izquierda, el valor P es simplemente el área a la derecha o a la izquierda de ese valor Z. Entonces encontramos el área a la derecha para un Z de 1.18 y da 0.1190. Ese es nuestro valor P y está representado en esta figura. Entonces este es mi valor de Z 1.18. El área aquí en púrpura o en azul es la región crítica al 5%. Entonces vemos que nuestro valor de Z es menor que nuestro valor crítico, y entonces vemos que el valor P es mayor que el nivel de significancia, o sea, no es menor al 0.05, y entonces no rechazamos la hipótesis nula. En el caso de una prueba de dos colas, entonces aquí nuestra hipótesis alterna es que es diferente de 0.25. Nos da un estadístico Z de 2.34, y como es una prueba de dos colas, entonces lo que hacemos es encontrar el área a la derecha o a la izquierda del estadístico. A la derecha si es positivo, a la izquierda si es negativo, y lo multiplicamos por 2. ¿Por qué por 2? Porque estoy tomando en cuenta la cola superior y la cola inferior. Entonces en este caso el área a la derecha 2.34 es 0.0096, lo multiplicamos por 2, 0.0192, y en este caso el valor P es menor que el nivel de significancia 0.5, entonces rechazamos la hipótesis nula. Y vemos que, de nuevo, en este caso, nuestro valor obtenido cae en la zona de rechazo, entonces rechazamos la hipótesis nula. Recordémonos que para un Z al 5% el valor crítico es 1.96, entonces este valor es mayor que 1.96, cae en la zona de rechazo, y por eso el valor P es menor que el 0.05%. Okay, entonces de manera general, para relacionar el valor P con el intervalo de confianza, vemos que cuando el valor P es menor que mi valor alfa, el estadístico, sea cual sea el que estoy calculando, va a caer fuera del intervalo de confianza, o sea, va a caer en la zona de rechazo, como es el caso de aquí de la izquierda, y se rechaza H0. Entonces mi valor P es 0.02, mi intervalo de confianza es toda esta parte blanca, digámoslo así, y mi zona de rechazo es el azul. Entonces vemos que
mi valor cae fuera o es mayor que mi valor crítico, cae en la zona de rechazo y cae fuera de ese intervalo de confianza. Cuando P, el valor P es mayor que mi nivel de significancia, el estadístico va a caer dentro del intervalo de confianza y no se rechaza H0. Entonces en este caso tenemos un valor P de 0.13, mi estadístico cae en esta zona, cae dentro del intervalo de confianza y entonces es menor que el valor crítico, no se rechaza H0. Entonces esto es para que vean la relación entre el valor P, usar la hipótesis tradicional, y usar la estimación por medio de intervalos de confianza. Llego a la misma conclusión, pero teniendo intervalos de confianza doy una mejor idea de cuál es esa dispersión en mis datos a simplemente decir si se rechaza o no se rechaza una hipótesis. ¿Okay? Siempre llegamos a la misma conclusión, pero brindar intervalos de confianza da mucho más información que simplemente decir si se rechaza o no una cierta hipótesis.